Bienvenidos al canal. ¿Sabías que el huerto del Edén no era solo un lugar hermoso, sino una parte del paraíso mismo, que Dios preparó para el hombre? ¿Y sabías que el río que brota desde el Edén no es un simple río, sino que guarda un mensaje espiritual profundo para tu vida hoy? En este estudio exploraremos juntos el significado de ese río, cómo refleja el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, y descubriremos la verdad detrás de dos árboles muy importantes, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Será un estudio profundo y revelador, lleno de enseñanzas que fortalecerán tu fe, te harán reflexionar, y te acercarán aún más al corazón de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar transformará tu vida espiritual. Y si esta serie de estudios ha sido de bendición para tu vida, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Con este simple gesto, estás sembrando en este ministerio, ayudándonos a continuar llevando la palabra de Dios a más personas, que también necesitan ser fortalecidas en su fe. Bendiciones y shalom a todos mis hermanos. Soy el pastor Patricio Muñoz. Génesis, capítulo 2, versículo 8 al 17. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Antes de comenzar el estudio de estos versículos, es importante tener presente que lo que Dios nos revela aquí corresponde a eventos que ocurrieron durante el 6º día de la creación. Como he estado señalando en estudios anteriores, Dios va revelando de a poco lo que nos quiere enseñar, y en estos pasajes, Dios no describe hechos posteriores a la obra creadora del 6º día, sino que ofrece un detalle más específico y desarrollado de lo que tuvo lugar en ese mismo día. Durante esta jornada suceden varios acontecimientos significativos que vamos a desglosar a continuación. Por ello, al estudiar estos versículos, es crucial mantener siempre en mente que se enmarcan dentro del contexto del día 6º de la creación. Lo primero que llama la atención es que Dios plantó un huerto. No dice que lo creó con el poder de su palabra, como hizo con la mayoría de las cosas durante la creación. Tampoco dice que simplemente ordenó su aparición, como hizo con la vegetación en general, ni que lo formó, como hizo con el hombre. La Escritura declara específicamente que lo plantó. ¿Podría ser que el Creador del universo, quien todo lo hace con el poder de su palabra, decidió ensuciarse las manos para preparar personalmente un lugar especial para el ser humano? ¿Por qué esta vez se describe su acción de una manera tan diferente y tan personal? ¿No será que Dios quiere enseñarnos algo más profundo? Todo indica que sí. Este acto nos muestra cuánto ama Dios al ser humano. Él no simplemente provee, sino que personalmente prepara un lugar especial para el hombre. Al plantar un huerto, Dios no solo cumple una función práctica, sino que revela su corazón, un Dios que cuida, que embellece y que se involucra íntimamente con su creación. Ahora bien, ¿qué tipo de huerto plantó Dios? ¿Se refiere a un terreno donde sembró vegetales como lechugas y tomates? La palabra hebrea para huerto es gan, que significa jardín cercado, un espacio cultivado, organizado,
bello y protegido. Por lo tanto, el huerto no es simplemente un campo de cultivo, sino un lugar hermoso, armonioso y seguro. El texto también señala que el huerto fue plantado al oriente, en Edén. Aquí vale la pena hacer otra distinción importante. La palabra Edén, en hebreo también es Edén, y significa deleite, placer o delicia. Entonces, Dios plantó un jardín hermoso dentro de una región que era placentera, y específicamente lo hizo hacia el oriente. Esto nos enseña que el huerto no es lo mismo que el Edén. Más bien, es una parte especial dentro de él, como una joya dentro de una corona. Es el lugar donde Dios colocó al hombre, rodeado de belleza, provisión y propósito. Dios crea el huerto y nos dice que lo plantó hacia el oriente. Pero, ¿por qué se nos entrega esta información? ¿Qué tiene de especial el hecho de que el huerto haya sido creado hacia el oriente? ¿Acaso Dios está revelándonos algo con este detalle? En efecto, así es. En hebreo, la palabra traducida como oriente es, kedem, la cual tiene varios significados según el contexto. Oriente como punto cardinal. Antigüedad o tiempos antiguos. Delante o hacia adelante. En el contexto de Génesis, esta palabra tiene una doble intención. Un sentido literal. El huerto estaba ubicado en la región oriental del Edén. Un sentido simbólico y espiritual. El oriente es el lugar por donde nace el sol, el cual simboliza la luz, comienzo y revelación. Es desde allí donde comienza el día, y, en este caso, donde comienza la historia de la humanidad con Dios. Es importante hacer una aclaración: el sol, como símbolo, representa la gloria de Dios y no tiene ninguna relación con el poder de Dios en sí mismo. Esta aclaración es relevante porque, a lo largo de la Biblia, nos encontramos con civilizaciones que adoraban al sol, pero sabemos que el sol en sí mismo no tiene conexión alguna con Elohim, el Creador. Así, Dios no solo nos ubica geográficamente el huerto, sino que también nos está mostrando que todo verdadero comienzo inicia con su luz. El huerto es donde nace la vida humana, y también donde se revela el propósito de Dios para nosotros. Luego, Dios declara que hizo brotar de la tierra todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Cabe recordar que, en esa etapa de la creación, la dieta del ser humano era completamente vegetal, ya que aún no se permitía el consumo de carne. Si deseas profundizar en este tema, puedes consultar el estudio correspondiente al tercer día de la creación, el cual forma parte de la serie del capítulo 1 de Génesis. Al finalizar este vídeo, te mostraré el enlace, y también lo encontrarás en la descripción. Dentro del huerto, Dios hizo crecer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es interesante notar que ambos árboles fueron plantados en el centro del huerto. De estos dos árboles, tenemos información limitada. Sabemos que el árbol de la vida otorgaba la posibilidad de vivir eternamente, mientras que el árbol del conocimiento brindaba la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Además, sabemos que el árbol del conocimiento daba frutos comestibles, mientras que no hay información clara sobre si el árbol de la vida también producía frutos. Y salía de Edén un río para regar el huerto. ¡Qué gran detalle de Dios! Crear un gran río que nace del mismo Edén. Este río tenía la función de regar todo el huerto plantado por Dios. Si bien en Génesis el texto se refiere a un río literal, a lo largo de las Escrituras, los ríos a menudo simbolizan un profundo significado espiritual, aludiendo a la presencia divina, y la conexión entre Dios y el ser humano. Este gran río se divide en 4 ramas. En cuanto al primer río, Pisón, no se dispone de mucha información detallada sobre él. Sin embargo, se menciona que sus aguas fluían a través de una región rica en oro de excelente calidad, además de otros minerales valiosos como el bedelio y el ónice, específicamente en la tierra de Havila. A pesar de esta información,
Seguimos sin contar con detalles específicos sobre la ubicación exacta de esta región ni sobre otras de sus características, ya que siguen siendo inciertas. El segundo río mencionado es Gijón. Este río se describe como el que rodea toda la tierra de Cus, que, en ese entonces, se asociaba con regiones del noreste de África, incluyendo partes de lo que hoy conocemos como Etiopía y Egipto. El tercer río, Hiddekel, también conocido como el Tigris, es un río que aún existe en la actualidad. Nace en las montañas del este de Turquía y fluye hacia el sureste, cruzando Irak hasta unirse con el Éufrates en el Chat al-Arab, el cual desemboca en el Golfo Pérsico. El cuarto río mencionado es el Éufrates, uno de los ríos más importantes del mundo antiguo y que también sigue existiendo en la actualidad. Su nombre en hebreo es Perat, y en muchas culturas antiguas era considerado un río sagrado y fuente de vida. Nace en las montañas de Turquía Oriental, fluye hacia el sureste cruzando Siria e Irak, y como mencioné anteriormente, se une con el Tigris en el Chat al-Arab, desembocando en el Golfo Pérsico. ¿Por qué Dios divide este río en 4 ramas dentro del Edén? ¿Qué significado tiene? ¿Acaso nos está transmitiendo algo importante a través de esta información? Como mencionamos anteriormente, este río nace del Edén, o paraíso, y nos revela la generosidad que Dios tiene hacia su creación. A través de este río, Dios bendice la tierra, enviando su provisión en todas las direcciones, lo que demuestra el cuidado y la atención que Él tiene por todo lo creado. Esta bendición es tanto espiritual como material, ya que, según se menciona, la región donde fluye el primer río es rica en minerales valiosos de gran pureza. No se trata de cualquier mineral, sino de recursos de alta calidad. Con esto, Dios nos enseña que cuando Él da, no entrega algo común, sino que ofrece lo mejor para nosotros. ¡Qué gran bendición! Esta abundancia y perfección con la que Dios dota al Edén ha despertado, desde tiempos antiguos, la curiosidad y el anhelo del ser humano por encontrar este lugar sagrado. Sin embargo, dicha búsqueda ha sido infructuosa, debido a la escasa información que se tiene sobre los 2 primeros ríos mencionados en Génesis. En cuanto a los 2 últimos, que aún existen, se cree que han experimentado cambios geográficos a lo largo de los siglos, lo que dificulta los estudios arqueológicos. Además, más adelante conoceremos sobre el ángel que Dios puso para impedir el paso a este lugar. Con todo esto, la búsqueda del Edén hasta ahora parece ser una tarea imposible de lograr. Una vez creado el huerto o jardín hermoso, Dios coloca al hombre en este lugar. Recordemos que estamos en el 6º día de la creación, cuando el ser humano fue formado a imagen y semejanza de su Creador. No ubicó al hombre en cualquier parte del mundo, sino en el lugar más especial, y cuidadosamente preparado, el huerto de Edén. Pero espera un momento. Si el hombre fue puesto en el huerto una vez terminado, ¿dónde estuvo el hombre todo ese tiempo? La respuesta no la conocemos porque Dios no lo menciona, pero es muy probable que el hombre haya estado en el Edén, y una vez terminado el huerto, Dios lo colocó allí. ¿Por qué creo que el hombre estaba en el Edén? Por el simple hecho de que Dios ha tenido mucho cuidado al tratar al hombre, por lo tanto, no lo dejaría en cualquier lugar. ¿Y qué mejor lugar que el Edén, un lugar placentero? Una vez que el hombre está en el huerto, Dios le otorga las primeras 2 responsabilidades. Labrar la tierra. Y cuidar de ella. Aquí tenemos algo muy importante que señalar. Aunque el término labrar la tierra es comúnmente conocido por la mayoría de nosotros, para este hombre recién creado debe ser algo completamente nuevo, además de que jamás ha realizado tal tarea. Entonces, ¿cómo es posible que Dios espere que el hombre la realice? Y no solo eso, sino que también le manda que cuide de ella. La respuesta tiene que ver con la naturaleza divina del mandato de Dios. Al ser el creador de todo, Dios tiene la autoridad y el poder para equipar al ser humano con todo lo necesario para cumplir con sus responsabilidades, incluso cuando son tareas nuevas para él. En este caso, aunque este hombre no había labrado la tierra ni cuidado de ella antes,
Dios le otorgó no solo el mandato, sino también la capacidad para llevarlo a cabo. De hecho, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, lo que implica que el ser humano fue dotado de habilidades, inteligencia, y recursos para interactuar con el mundo que lo rodea. Además, podemos entender que, al estar en el Edén, un lugar perfectamente preparado y cuidado por Dios, el hombre estaba en un entorno que facilitaba estas tareas. El huerto no era un lugar caótico o desordenado, era un lugar diseñado para que el hombre pudiera labrar la tierra y cuidarla de manera efectiva. Esto me recuerda al relato que Jesús cuenta en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16, sobre un dueño de viña que contrató trabajadores para que trabajaran en su viña. El hombre se encargó de contratar a cualquier persona que encontrara por el camino y que deseara trabajar, sin preguntar si tenían experiencia en el campo. Simplemente los contrataba. Esto demuestra que Dios capacita y da habilidades a todo aquel que confía en Él. En el centro del huerto, Dios plantó dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida otorgaba vida eterna a todo aquel que comiera de su fruto, mientras que el árbol del conocimiento confería la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, ¿por qué razón Dios los creó? ¿Acaso estos dos árboles representan algo? En efecto, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la capacidad moral y autónoma del ser humano para decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, apartándose de la guía divina. Este árbol pone a prueba la libertad, la obediencia y la fidelidad del ser humano a Dios. Por otro lado, el árbol de la vida simboliza la vida eterna y la comunión continua con Dios. No solo representa la duración de la vida, sino también su calidad espiritual bajo la voluntad divina. Este árbol ofrece la recompensa de una vida plena y eterna en la presencia de Dios. Luego, Dios da un mandato más, prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, diciendo claramente, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Con respecto a esta prohibición, es interesante observar que Dios solo prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué razón Dios eligió prohibir este árbol en particular? ¿Qué sentido tiene permitir el acceso al árbol de la vida, pero restringir el del conocimiento? Creo que Dios solo prohibió comer del árbol del conocimiento porque solo este árbol producía frutos comestibles, mientras que el árbol de la vida no. Además, Dios sabía que el hombre, estando en el huerto, podría sentir el deseo de probar el fruto de cada uno de los árboles plantados. El hombre, en su inocencia, no entendería las implicancias de comer de ese árbol. Al hacerlo, perdería esa inocencia y ganaría la capacidad de discernir, basándose en sus propios juicios, lo que es bueno o malo. De esta manera, se haría semejante a Dios, adquiriendo la capacidad de determinar el bien y el mal por su cuenta. El comer de este fruto prohibido traía como consecuencia la muerte. Por estas razones, Dios le prohibió específicamente comer del árbol del conocimiento. Pero, ¿qué es realmente la muerte? Sabemos que, en términos físicos, la muerte implica que el cuerpo deja de tener vida y que dejamos de ser parte de este mundo. Sin embargo, la palabra muerte tiene otro significado. En hebreo, muerte se dice, mavet, y tiene un doble significado. Por un lado, se refiere a la muerte corporal, es decir, la separación del cuerpo físico del alma y del espíritu, y por otro lado, también implica la muerte espiritual, que es la separación del ser humano de Dios, es decir, la ruptura de la comunión con Él. Entonces, bajo este concepto cuando morimos, lo que sucede es que nuestra alma y espíritu se separan del cuerpo, y la sentencia que Dios dio al hombre, no era esta muerte que conocemos, sino que lo que iba a ocurrir sería una separación espiritual entre el hombre y Dios. Antes de que el ser humano respirara por primera vez, Dios ya había creado el Edén. No es solo un lugar bonito, sino que es un hogar completo, árboles con fruto, ríos que dan vida, tierra fértil, todo en paz y armonía. El hombre no tuvo que construir su vida desde la nada. Dios ya se había adelantado.
Esto nos muestra algo profundo y poderoso. Dios siempre va delante de nosotros. Cuando una nueva etapa está por comenzar, cuando enfrentes un problema o cuando el miedo y la angustia te alcancen, Dios ya ha estado allí. Él ya preparó todo lo que necesitarás para atravesar las dificultades, paz en medio de la tormenta, fuerza para cada batalla y consuelo para cada lágrima. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez el panorama se vea incierto, y tal vez tu fe se sienta débil. Pero recuerda que antes de que tú llegues, Dios ya está trabajando en tu favor. Esto es una verdad que transforma nuestra forma de caminar por la vida. Para los que confían en Dios, y para aquellos que están comenzando a creer, deben saber que ya no avanzan solos, ni a ciegas. Avanzamos con confianza, sabiendo que Dios ya ha preparado el terreno para nosotros. A ti, que has llegado hasta aquí en este estudio, quiero decirte: confía en Dios, aunque no veas aún el jardín. Cree en Dios, aunque el río todavía no fluya. Espera en Dios, aunque el fruto no haya madurado. Porque si Dios ya ha hecho todas estas cosas antes, entonces, lo volverá a hacer contigo también. ¿Estás viviendo confiado que Dios va delante de ti, o sigues dudando de Él? Si aún dudas, haz esta oración conmigo con un corazón sincero. Señor, perdóname por dudar de tu poder y tu grandeza. Perdóname porque hasta hoy no he comprendido cuán inmenso y fuerte eres. Perdón por no haberte conocido verdaderamente hasta ahora. Te pido que te acuerdes de mí, y que me limpies de todo pecado. Pon en mi corazón la fe y la convicción de que tú eres el único Dios, y que en ti estoy completo y a salvo de cualquier adversidad. Dame la confianza y la fe que necesito para seguir tus caminos con decisión. Amén. ¿Qué opinas sobre cómo Dios cuidó al hombre? Te invito a compartirlo en los comentarios. Tu experiencia puede animar a otros. Y si este estudio ha sido de bendición para tu vida, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Con este simple gesto, estás sembrando en este ministerio, ayudándonos a continuar llevando la palabra de Dios a más personas que también necesitan ser fortalecidas en su fe. En nuestro próximo estudio, conoceremos la creación de Eva, una revelación hermosa del corazón de Dios y su propósito para la humanidad. No te lo pierdas. Será un momento para crecer, ser edificados, y caminar más firmes en la fe. Te esperamos con alegría para continuar este viaje espiritual juntos. Muchas bendiciones, y shalom para todos.